En esta presentación vamos a abordar dos pruebas clave, como es la evaluación, las pruebas de presión, las cuales son las pruebas drawdown y las pruebas de restauración de presión. Estas pruebas tienen como objetivo generales caracterizar los yacimientos, evaluar las condiciones y el comportamiento de los pozos. También determinan la presión de los yacimientos, detectar los límites o barreras que tengan los yacimientos. También se encargan de monitorear la evolución del yacimiento y de optimizar la explotación del campo. A continuación, mis compañeros van a dar de manera más detallada cada una de estas pruebas, los parámetros que miden. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cristian Moreno y pues voy a continuar con la exposición. Las pruebas de drawdown, o también conocidas como pruebas de flujo. Estas pues es una prueba de producción que se realiza cuando un pozo comienza a producir a caudal constante, que tiene como propósito los siguientes puntos: la evaluación de permeabilidad del yacimiento, la determinación del volumen de drenaje, la estimación del factor de daño en el sistema de producción, la planificación de técnicas de estimación para mejorar la eficiencia de flujo en el pozo. Compañero, la otra imagen me pasó, la anterior. Sí, en esa todavía. Sí, como podemos ver en la imagen, pues en esa imagen se utiliza un procedimiento sencillo que es apagar el pozo. Se cierra hasta que la presión estática se estabilice. Una vez que se estabilice, se abre el pozo paulatinamente para tener un caudal constante y se va registrando presiones de cabeza y caída de presión. La siguiente imagen, compañero. Bien, pues, tenemos los pozos que se aplica la prueba de Dodrao, también conocida como prueba de flujo. Este, bueno, principalmente en pozos productores, en pozos convencionales, pozos de inyección. Esto se hace pues para evaluar los fluidos, para ver cómo afectan y cómo la presión influye en la eficiencia de inyección, pozos con daños estructurales de formación, pozos de exploración y pozos que han sido cerrados en tiempo suficiente para permitir la presión y se pueda estabilizar. Como podemos ver en la imagen, pues en la primera figura, la que está al lado izquierdo, pues ahí se observa una conexión entre el pozo y la formación, lo que indica que la interacción de fluido del yacimiento. En la segunda imagen, en la parte de arriba, pues tenemos la que nos representa el caudal o flujo, inicialmente constante y luego reducido a cero. En la tercera imagen, pues tenemos una muestra de respuesta de presión tras el cierre de pozo. Al principio cae y luego se recupera progresivamente, este, para poder hacer este tipo de prueba de presión. Va a continuar mi compañero con el siguiente tema. Y los procedimientos, compañero. Anteriormente creo que había otra diapositiva. Ujú. No, no, entonces está bien, perdón. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Edison Castillo. Voy a continuar con lo que es la exposición. Bueno, procedimientos. Bueno, se utiliza un modelamiento, lo que es un software que nos determina lo que es el daño y de acuerdo a eso se hace lo que es un diagnóstico para
ver si existe comunicación entre el reservorio. Y como primer paso, se produce lo que es el pozo a caudal constante, se mide lo que es la presión del fondo a lo largo del tiempo. Se construye gráficos, lo que es la presión del fondo versus la longitud, gráficos que son semi-logarítmico para lo que es para analizar lo que es el flujo transitorio. También tenemos lo que es la presión del fondo versus el tiempo. Gráfico cartesiano para lo que es el flujo pseudo estable. Se identifica lo que es la pendiente M y M. Eso quiere decir que son pendientes en líneas rectas. Estas rectas se usan para determinar lo que son parámetros de yacimiento, como la permeabilidad, factores King, presión estática del yacimiento y condiciones de frontera. Se usan también lo que es lo que es la extrapolación, lo que es a una hora, para calcular el efecto skin. Bueno, lo que tenemos ahí en ese gráfico es lo mencionado anteriormente. En la parte de arriba tenemos lo que es al inicio del pozo, se está produciendo lo que es a un caudal constante. En el instante que el pozo se cierra completamente, el caudal cae bruscamente lo que es a cero y ahí se mantiene en cero. La siguiente imagen, en la parte de abajo que tenemos, vuelta tenemos lo que es la presión disminuye mientras el pozo está produciendo. Como vemos, tiene una caída de presión y al momento que el pozo se cierra, la presión comienza a restaurarse, a establecerse. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, ¿qué parámetros mide? Tenemos como la permeabilidad, que es la capacidad del yacimiento para transmitir el fluido. Tenemos lo que es el efecto skin, lo que indica si el pozo está dañado o estimulado. También tenemos lo que es el índice de profundidad, que relaciona entre el caudal y presión. También tenemos lo que es la eficiencia del flujo, cuánto afecta el efecto skin en lo que es a la producción, y factores de, de forma lo que sea en estado pseudo estable, lo que es el carbono de calcio industrial. Y bueno, también tenemos los datos que se pueden obtener. Regrese, compañero. Bueno, ahí están los datos que se pueden obtener. Es la presión M semilog y M cartesiana, lo que mencioné anteriormente. Lo que es también la presión de fondo extraída, lo que es a una hora. También tenemos, lo mencionado, la presión, lo que es el skin, caída de presión causada por el efecto skin, y índices de productividad, lo que es el ideal sin skin y real con skin. Quiere decir que, que están directamente relacionadas con el factor de daño o mejora de la formación. También tenemos lo que es eficiencia del flujo. Si es menor lo que es a una hora, el pozo está dañado. Área de drenaje y factor de formato. Ese es el periodo, en periodo pseudo estable. Es un término que describe una etapa del flujo de fluidos en un yacimiento, lo que es hacia el pozo. A continuación va a seguir otro compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Ochoa. Le voy a presentar lo que es pruebas de restauración de presión. Las pruebas de restauración de presión es un método que nos sirve para analizar la presión en el fondo de un pozo
después de que este pozo es cerrado. Este proceso nos permite evaluar la capacidad del flujo del pozo y determinar el factor de daño y obtener información sobre la permeabilidad del yacimiento. Las características de las pruebas de restauración de presión. Esta fue introducida por primera vez por los hidrólogos de aguas subterráneas, pero han sido usados ampliamente en la industria petrolera. Permitirá obtener parámetros para la definición y caracterización de la forma productora. Es la técnica más común de pruebas de pozos transitorios. Como podemos ver en la imagen, también podemos ver en la sección de arriba, podemos ver lo que es el caudal y en la sección de abajo podemos ver lo que es la presión del fondo del pozo. Cómo empezamos y cómo a ras de lo que se va produciendo va disminuyendo la presión. Los parámetros que mide la presión son la permeabilidad del yacimiento, es decir, la capacidad de la roca para permitir el flujo de fluidos. Otro parámetro es el factor de daño, la medida en que el pozo está dañado o afectado, lo que reduce la capacidad de producción. La presión estática, la presión del yacimiento en condiciones de no flujo. El índice de productividad del pozo, PI, la capacidad del pozo para poder producir fluidos. Otro de los parámetros es presión de fondo del pozo. La presión en el fondo del pozo, es decir, el BHP. Otro parámetro es el efecto de almacenamiento en el pozo, es decir, la capacidad del pozo para almacenar fluidos. La presencia de heterogeneidades y límites, es decir, la variación de las propiedades. Distancia a los límites del yacimiento. Esto indica la influencia de las fronteras del yacimiento en la producción. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Frickson Jaime, yo voy a dar a conocer sobre el procedimiento del tema. Como primer paso tenemos la preparación previa, que es verificar condiciones de pozo y calibrar equipos y planificar la prueba según el yacimiento. Tenemos como siguiente punto es detener la producción, cerrar el pozo para detener la producción y registrar la presión inicial de fondo. Compañero, registra la diapositiva. La presión inicial de fondo mientras se restablece. Como otro, tenemos monitoreo de presión. En este procedimiento se implica instalar sensores en el pozo y registrar lecturas periódicas y idealmente en el tiempo real para evaluar el comportamiento del yacimiento durante la restauración. En otro punto tenemos análisis y modelado de datos. Esto incluye graficar la recuperación de presiones, aplicar modelos matemáticos para estimar permeabilidad y daño y comparar con datos históricos para evaluar la eficiencia del pozo. Y como último procedimiento tenemos conclusiones y ajuste de operaciones. Permite evaluar si la presión restaurada es adecuada y es de ser necesario ajustar la producción y aplicar métodos de estimulación del yacimiento. Y eso sería todo nuestra explicación, ingeniero. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.